Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la serie de intervenciones en este formato siempre tan ambiguo de mesa redonda que tenemos ahora bajo el título de Más allá del género. Estamos aquí Félix, Cristina, Margarita y yo. Vamos a intervenir en el orden siguiente. Haré yo una intervención. Margarita, Félix y Cristina hemos traído todos material visual para apoyarnos en él y para tratar de decir algunas cosas que esperamos sean de vuestro interés en torno a esta temática de más allá del género, que es una temática extremadamente abierta y que permite infinidad de perspectivas. Cuando me invitaron, y le agradezco mucho a los organizadores de este festival que así lo hicieran, ni siquiera me llegué a enterar que me invitaban como moderador, pero entendí que era un error categorial, dado que si algo no he sido nunca en mi vida es moderador, y mucho menos moderado, con lo cual pues voy a comenzar renunciando al papel de moderador. O sea, no tengo nada que moderar, o en todo caso que inmoderar, ¿no? Llegamos a la convención de que cada uno hablara como sobre 15 minutos, que luego en función de lo que vamos a decir reaccionáramos a lo que escuchamos de los demás o a lo que vemos de los demás y demos pie a que vosotros lo hagáis. Es decir, no hemos hecho una componenda ni hemos dialogado previamente, salvo charlar aquí un momentito, pero nadie sabe lo que trae el otro, con lo cual puede salir hasta un vídeo de pipicalzas largas, o sea que cabe todo. Bueno, yo he titulado mi intervención, que la voy a dar así muy a la carrera, Out of Joint, fuera de quicio, tratando de abrir un poco qué es lo que a mí me apetecería decir sobre más allá del género. Lo primero es una cita. Los debates contemporáneos sobre los significados del género llevan una y otra vez a la sensación de problema o disputa, como si la indeterminación del género, con el tiempo, pudiera culminar en el fracaso. Bueno, esta cita, volveré sobre ella, pues es suficientemente clara en su oscuridad, ¿no? Es decir, los debates de la contemporaneidad sobre el significado del género parece que generan siempre problemas o disputas y parece que conducen inevitablemente al fracaso o al desquiciamiento, como en esta imagen de Martha Rosler de su serie Trayendo la guerra a casa. Me parece que la cuestión del género y la cuestión del género y el videoarte podría entenderse dentro de lo que llamaríamos una geografía siniestra, o en esa tierra infirma que ha analizado Irit Rugov en su libro Terra infirma, la cultura visual de la geografía, ¿no? Ahí habla de una geografía siniestra en el sentido freudiano, de aquella variedad de lo terrorífico que tiene que ver con lo familiar, que se torna extraño por causa de una represión, pero también de lo inheimlich, como lo que es sin casa o lo que no está en casa, es decir, el sentimiento de no estar en casa. Y esa cualidad siniestra tiene que ver con una extraña sensación, con el hecho de que uno no está nunca en su hogar y que se encuentra siempre en un ámbito de extrañeza. Creo que no toca, o por lo menos no es lo que a mí me interesará hacer esta tarde, o proponer esta tarde, hacer una historia de las relaciones entre arte y género, sobre todo en el presente, cuando está colapsado el futuro y parece que toda la dimensión política tiene una condición retrotópica más que distópica, ¿no? Pero sí me gustaría recordar la condición machista del futurismo, o cómo el futurismo ha tenido siempre condiciones machistas, ¿no? En el manifiesto futurista de Filippo Tommaso e Marinetti, Marinetti ya establecía como eje del futurismo el desprecio por la mujer, y sobre todo el intento del futurismo de enfatizar los valores masculinos. Y también los valores masculinos, decía Marinetti, de la nación frente al crecimiento económico, las guerras coloniales y la competición internacional. Y es precisamente esta parte de las guerras coloniales o del colonialismo, del crecimiento económico y de la competición internacional las que son importantes para pensar si hay un más allá del género, es decir, para ver cuál es la condición del presente, dado que se mantienen las problemáticas coloniales, económicas y de crecimiento, o mejor, de decrecimiento o de colapso económico. En este sentido, entiendo a lo mejor que una reflexión sobre el más allá del género tiene que ver con la globalización contemporánea en clave postcolonial, en un momento de sex appeal electrónico y también de un efecto digital o del impacto de las tecnologías digitales y en qué medida se va creando una tecnocultura o una psicocultura contemporánea que disuelve
los géneros y también los propios géneros artísticos. Y esta esfera de la globalización postcolonial es una esfera pública de diáspora. Bastaría aproximarse al libro de Arjun Appadurai, La modernidad desbordada, que es un libro ya del año 1996, para ver cómo él habla ahí de las dimensiones culturales de la globalización y sobre todo estas esferas públicas diaspóricas y de un desplazamiento, que él también piensa que es un desplazamiento de la imaginación, de los géneros, y dice él también allí, o se dice allí también de los géneros artísticos, ¿no? Y cómo se va estableciendo una superposición de capas de memoria que pulveriza las codificaciones de la modernidad y genera una refuncionalización de la máquina abstracta o de lo que llama allí operatividad cognitiva. Bueno, si estamos en un momento de más allá del género o de posgénero, y seguramente está bien que no se haya empleado posgénero y mejor más allá del género, es por las condiciones también del post y el agotamiento de los relatos de la posmodernidad, ¿no? Estamos evidentemente en un momento en el que estamos más allá de la posmodernidad hace mucho tiempo, y es falso, o por lo menos ya se considera incierto, que hayan fracasado todos los relatos. Al contrario, parece que hay una necesidad de generar nuevos relatos, relatos que sean capaces de arraigar o por lo menos de ser fértiles en el seno de la imaginación contemporánea. En el semiocapitalismo hay que capturar o expresar nuevas sensibilidades, y el arte, inmoderado o insurgente, tiene que transferir dimensiones abstractas, pero también afrontar esos problemas que decíamos del colonialismo, de la expansión económica y también de las nuevas formas de la dominación. A la carrera, porque podríamos si no meter cantidad de piezas, y esto no se trata de una historia por lo menos no lo planteo así, del vídeo, ni del más allá del género, ni de todas las reflexiones que sobre ellos han hecho, podríamos pensar que algunas de esas formas de reflexión artística en torno al semiocapitalismo cognitivo se podrían ver, por ejemplo, en obras como el trabajo de Elia Lisa Antila en sus vídeos de Wind, en el que narra las relaciones psicopatológicas entre personas que son incapaces de tocar y ser tocados, y esta es la videoinstalación de ese trabajo del que hablo, del vídeo Wind. O pensar también en la película de Miranda Julie, ¿no? Tú, yo y todos los demás, que es la historia, a lo mejor alguien la vio, ¿no?, de una videoartista que se enamora de un hombre joven, pero tiene unas enormes dificultades para trasladar sus emociones a palabras y sobre todo también para el tacto, es decir, también entra en una dimensión casi de noli me tangere, pero también podría ser noli me frangere, es decir, nada me fractura, nada me toca. También podríamos pensar en un trabajo como el de Ruth Gómez, Animales de compañía. Franco Bifo Berardi, en su libro Fenomenología del fin, habla del impacto que tuvo para él contemplar trabajos de Ruth Gómez, y sobre todo cómo cuenta esa historia de una generación de antropófagos que, para evitar ser atrapados por colegas y amigos, tienen que comer y tienen que sacar sus garras y generar una realidad aterrorizante. Bueno, evidentemente hoy la cuestión no solamente es saber si uno se va a volver un antropófago o un caníbal, sino también cómo aparecer y desaparecer oportunamente. En este sentido, el trabajo de Ito Steyerl es tal vez uno de los trabajos más difundidos, valorados y aclamados sobre las condiciones de aparición de la imagen contemporánea. O también podríamos recordar una pieza ya histórica, no canónica, como En turbulencia, de Sirin Nesat, sobre las formas del aparecer, también en el seno de los conflictos y de las formas incluso de la intervención religiosa o de la imposición de la voz o de la aparición de la voz en el fenómeno religioso, en esta pieza que está en colecciones incluso en España, ¿no?, como la colección La Caixa, o el trabajo espectacular que acabo de ver de ella, que es su trabajo para escenografía de El Macbeth en Salzburgo, ¿no? Es decir, y además con la importancia que tiene en Macbeth la condición de los asesinos del sueño, ¿no? Es decir, del asesinato del sueño y de Lady Macbeth colaborando en el asesinato del sueño. Sabemos que este año, el 2017, ha sido un año importante en el reconocimiento de una artista, Carol Schneemann, de la que estamos viendo aquí su obra Newspaper Events, del año 1963, ha sido distinguida con el León de Oro de la Bienal de Venecia, y también la controversia o los debates que ha habido en la medida en que la recuperación de Carol Schneemann son la recuperación de obras en las que la parte central de su trabajo es un trabajo de los años 60, ¿no?, como Revoltijo en carne,
y en qué medida se estaba premiando con tantas décadas de retraso, es decir, prácticamente con 50 años de retraso se estaba reconociendo a artistas cruciales como esta dentro del performance y también de las pioneras del performance feminista. Se habla también hoy de una especie de momento de recuperación de lo que llaman el performance de las abuelas, ¿no? Y salía hace nada en iFlux un artículo sobre las abuelas del performance y sobre esa dimensión de las abuelas, ¿no? Yo creo que algunas de las llamadas abuelas están perfectamente activas y se mantienen con un vigor enorme, ¿no? Algunas ni siquiera creo que permitirían, sino con enorme displicencia, que se las incluyera dentro de ello, ¿no? Pienso en Concha Jerez, ¿no? Una pionera también, y sin duda su trabajo Net Ópera, con José Iges, es un trabajo pionero en el campo del vídeo, pero también del más allá del vídeo y también de introducir las nuevas tecnologías. Como digo, solamente sugerir algunas artistas que están trabajando en campos que me parecen interesantes. Pienso en Verónica Ruz Frías, que es una artista española joven que ha trabajado sobre las cuestiones también de la superwoman, ¿no? De la supermujer, que es al mismo tiempo madre, y algo que haré que veamos al final de mi rápida intervención, que es el vídeo que acaba de colgar hace unos meses. A mi mami le gusta el arte contemporáneo, ¿no? Que es un reggaetón en el que ella sale con su madre, porque también, bueno, esta dimensión de hijos haciendo performance con padres y madres es ya una forma académica, ¿no? Es decir, todo el que no haya hecho performance con sus madres y con sus padres, pues es que no se ha enterado de por dónde va la copla o seguramente no quiere todavía hacerlo, pero ya tardará poco en hacerlo, ¿no? También pienso en artistas como María Cañas, Fuera de serie, del año 2012, o María Ruido, su famosa pieza en torno al libro sobre la mujer objeto de Miguel Cereceda, o también Cabello Carceller, de las que pudimos ver hace poco una magnífica exposición en el Centro de Arte 2 de Mayo, entre las que estaba la pieza Pregunta y Habla, ¿no? Y los vídeos que realizaron, por ejemplo, cuando su intervención en Matadero, ¿no? Pero bueno, como digo, me interesaba señalar artistas, muchas de estas incluidas dentro de las reflexiones sobre la problemática del género. Por ejemplo, si tuviéramos tiempo, de Cabello Carceller se podía ver su ciclo Rapear la teoría, que presentaron Elba Benítez, donde, entre otras cosas, rapean textos de Michel Foucault o de Judith Butler, pero sobre todo me parecía que también esta dimensión del el más allá del género, habría que introducir el más allá del género como un más allá del género que tiene que ver con las dimensiones tecnológicas o con lo que llamaríamos el pánico cyborg, ¿no? Ya Donna Haraway, en su manifiesto Cyborg, habló sobre las condiciones de la cibercultura y sobre la relación entre el vídeo y las nuevas tecnologías y la condición de la subjetividad. Más recientemente, Bifo Berardi ha señalado que la cultura cyborg, la cultura cyborg, tiene que ver con la histeria masculina y es una reacción de la cultura digital de los años 80 semejante a la aparición de la neurastenia. Es decir, al momento en el que apareció la neurastenia fue una enfermedad simétrica a la histeria, dado que histeria masculina es una contradicción fisiológica, y la neurastenia aparece como la enfermedad que los hombres sufren por la velocidad que genera en el comportamiento productivo la electricidad, ¿no? Y entonces esta especie de dimensión del pánico cyborg tendría que ver también con el momento contemporáneo, que es un momento de emociones así, de emocionarse así, es decir, de una enorme emocionalidad, ¿no? La emoción como el punto de contacto del cuerpo y de la cognición, ¿no? En un momento en el que estamos más allá del género en lo que llamaríamos neovictorianismo biopolítico del contacto patético. Bueno, esto se me acaba de ocurrir, pero es una opción, ¿no? Pero bueno, que nadie me lo robe porque ya lo acabo de acuñar, ¿no? Y esta especie de neovictorianismo patético pues tiene First Dates, digamos, su enorme materialización, ¿no? Aquí, como sabemos, es un desastre total, pero sin duda esta especie de definición de lo que cada uno es, como esta Platina Aeternum, ¿no? Tanatoestético, tanatopráxico. Bueno, es decir, yo creo que si uno tiene una cita así de estas con un tanatoestético, tanatopráxico, transgender, pues es como para decir, vámonos a casar, vámonos hasta el fin del mundo porque he encontrado mi pareja, ¿no? Estamos en el momento de lo que llamaríamos los zumbidos del enjambre, ¿no? Es decir, porque sin duda es el momento de esa experiencia del enjambre, de la que ya hablaron en los años 80, pero que es también la del filtro burbuja, de la experiencia y la proyección, del proceso de celularización, del proceso del perfilarse, y es lo que
surgió también, ¿verdad?, en la red y en el más allá del género y en la visión del humor contemporáneo, con el famoso, ¿verdad?, este yihadista cordobés, ¿no? Es decir, cómo este yihadista cordobés pareció amenazador y al minuto de aparecer amenazador ya se estaban haciendo memes y bromas en torno a él, ¿no? Bueno, voy terminando. Estamos en un momento evidente de mutaciones neuronales, es decir, de cambios neuronales y de cambios genéricos enormes, en el que hay una especie de enorme dispositivo posgénero, en el sentido de los dispositivos que quieren, evidentemente, modificar y dominar el comportamiento lingüístico y los procedimientos cognitivos y las finalidades preconcebidas, las formas de acción, los enunciados predecibles, las formas memorables. Es decir, tienen que filtrarlo y canalizarlo, y sobre todo es un momento en el que se produce una especie de nuevo doble vínculo, porque, como digo, cuando a mí me plantean lo del más allá del género, tampoco sabía de qué trataba, pero como trabajo así bastante por conexiones inmediatas y a veces absurdas, pensé que más allá del género era un doble vínculo, ¿no? Entonces, ese doble vínculo tendría que ver con la condición en la que el organismo destruye su entorno destruyéndose a sí mismo. Y esta condición de double bind la analizó Gregory Bateson, ¿no?, en sus pasos hacia una ecología de la mente, y sobre todo en su homenaje del año 70 a Korzybski, cuando habló de una concepción de un más allá del género que dice sería una forma de pensar diferente sobre la subjetividad. Bueno, pongo aquí esta imagen de Double Bind, porque Double Bind era el título de la última instalación mítica de Juan Muñoz en la Tate Gallery, y este doble vínculo es al mismo tiempo querer hacer algo y no hacerlo, es decir, es una de las bases del análisis de Bateson en torno a la esquizofrenia. Últimas imágenes, ¿no? Sin duda, más allá del género tiene también que suponer una creación afectiva del sentido. Hay un libro, acaso un tanto olvidado, de hecho, yo tardé mucho en conseguir esta edición, de Luisa Murano, ¿no?, El orden simbólico de la madre, de esta feminista italiana, que habla sobre la condición de emergencia del lenguaje y del género, y del más allá del género, y la pragmática del descubrimiento del entorno corporal. Y uno cree que uno está en el lenguaje como en el agua, o como en el líquido amniótico materno, y sin embargo el vínculo entre significante y significado es una operación que tiene que ver con la construcción de los afectos, con los significados corporales y con las transformaciones del sentido. Decía Guattari en Caosmosis que en las brumas y miasmas que oscurecen nuestro fin de milenio, la cuestión de la subjetividad retorna hoy como un leitmotiv. Todas las disciplinas tendrán que conjugar su creatividad para conjugar las situaciones de barbarie, de implosión mental, de espasmo caósmico que se perfilan en el horizonte. Bueno, indudablemente más allá del género puede suponer, evidentemente, ir más allá del género, en el sentido del género, de los debates feministas y posfeministas, pero también más allá del género como un género artístico. Y lamento decirlo en un festival de género, es decir, de género artístico, es decir, porque no deja de ser también espacios getificantes, ¿no? Entonces, claro, un festival de vídeo maravilloso, como festivales de canalicultura o festivales de bailes regionales. Hoy han venido mis paisanos los extremeños vestidos de pioneros del Milana Bonita, es decir, hay siempre ámbito para el folclore, ¿no? Y esa especie de folclore es la condición del género, es decir, no solamente hay que ir más allá del género en el debate feminista, sino también del género, como si hubiera un género que se llamara videoarte. Es decir, no deja de ser siempre bastante pavoroso pensar que hay especialistas en videoarte. Eso es como, tuve un amigo que se hizo una tarjeta que decía Álvaro Valverde, poeta, ¿no? Es decir, casi me dio un infarto. Es decir, pues igual, videoartista, videoexperto, alguien que hace vídeos. Entiendo que entenderá que eso no es un género, es en realidad un procedimiento técnico con el que se pueden hacer cosas que desbordan el propio género. Bueno, pensaba en estos días en Viena en la necesidad de aproximar el debate del más allá del género feminista y más allá del género, el videoarte, a la estética aceleracionista, a los debates de la estética aceleracionista. Bueno, Asayev, Abesayan y otros han intentado pensar en qué medida estamos en lo que llaman la experiencia del tecnomaya, ¿no? Hay un texto de Stephen Shaviro que se llama Estética aceleracionista, necesidad, ineficiencia del tiempo y subsunción real más allá del género, bueno, que tiene que ver con lo que hoy tendríamos que debatir o se podría debatir. Lo tecnomediático, que él llama tecnomaya, en el sentido de lo que se disuelve en nada, rompe con una repentina alegría, una tormenta que abre los barrotes más allá del género para una dimensión, que es una escena, dice, de la imaginación social,
que permitirá el resurgimiento de fragmentos olvidados del inconsciente, es decir, una construcción de formas de la subjetividad. Sin duda esto tiene que ver con una dimensión de sobrecarga y de interacción, es decir, una dimensión de sobrecarga y de interacción que tiene que ver con la condición también de lo digital y de lo informático, con ese tiempo que está evidentemente desquiciado, fuera de quicio. Time is out of joint, el tiempo se desgasta a medida que avanza. Esto es puramente shakespeariano, ¿no? Y la conectividad y la actividad cognitiva y el intelecto general contemporáneo lo que plantean es de nuevo la problemática del sujeto en cuanto a una realidad que no está dada y no es estática. Como sabéis al comenzar, o como recordaréis que ya cumplí los 15 minutos hace 2, leí esa cita de este libro. En esa cita, deliberadamente borré por 2 ocasiones una palabra. La cita es: los debates contemporáneos sobre el significado del género llevan una y otra vez a la sensación de problema o disputa, como si la indeterminación del género con el tiempo pudiera culminar con el fracaso. Bueno, era una trampa, porque es el comienzo de un texto que se llama El género en disputa, de Judith Butler, y es el texto del 90, y la cita no es como yo la digo, la cita es: los debates feministas, que es lo que quité, contemporáneos sobre el significado del género, llevan una y otra vez a la sensación de problema o disputa, como si la indeterminación del género con el tiempo pudiera culminar con el fracaso del feminismo. Muchas gracias. Bueno, dada el tiempo tan corto que tenemos, ¿no? Yo voy a lanzar ideas, ¿no? Ideas y algunas imágenes que puedan servir para el debate, que yo creo que es interesante, ¿no? Entre todos, entre la mesa y vosotros. Retomando la última parte de Fernando, y que yo estoy de acuerdo que hay 2 elementos fundamentales, ¿no? En cuanto al más allá del género, en el sentido de referirse al género como identidades de género, pero también a lo mejor al propio género del videoarte, ¿no? Y entonces, pues, cuestionar o revolver estos conceptos y categorías que son como más fijas, ¿no? Es decir, que más allá del género, yo lo entiendo con que las identidades de género, desde el presente hacia el futuro, van a ser cada vez más nómadas, móviles, dúctiles, híbridas, fusionadas, contaminadas, no solo entre sí, humanamente hablando, sino poshumanamente hablando. En el sentido, conectaría con lo que tú hablabas antes de la tecnología. Yo soy bastante friki de la tecnología aplicada a la biología, ¿no? Me interesa una barbaridad, cada vez más la cibernética también, aplicada al cuerpo y a la mente, a la conexión, a la comunicación. Entonces yo creo que nos vamos acercando cada vez más a una era poshumana, donde pues bueno, vamos a coexistir, y esto que parecía ciencia ficción hace nada es pura realidad hoy en día y mucho más real dentro de 10, 15 años, ¿no? Es decir, una era poshumana de coexistencia entre seres humanos, por definirlos como hasta ahora venimos definiéndonos, como animales evolucionados o sofisticados, con una inteligencia superior, etcétera, y con seres híbridos, con el ser cyborg que definía Donna Haraway ya en el año 1986 en su manifiesto cyborg, ¿verdad? Esa especie de ser, pues eso, híbrido y fusionado entre el organismo vivo y la máquina, y que hoy en día, y mucho más dentro de 10, 15 años, vamos a ser casi todos, ¿no? Es decir, que no va a tener un implante de alguna maquinita en el cuerpo, es decir, ya los corazones, las operaciones de corazón, que ahora son incluso de animales, etcétera, ya van a ser artificiales. Y no solo eso, sino que estamos en una era donde, vamos a ver, la clonación humana ya es posible, ya se están empezando a crear células de laboratorio a partir de ácidos ribonucleicos modificados, es decir, estamos en una era en que las máquinas fusionadas, por un lado, con el cuerpo, o sea, el cyborg utópico, el cyborg de la ciencia ficción ya es real y mucho más que lo va a ser,
Y por otro lado, en el ámbito de la información, ¿no? Como es toda la robótica, es decir, por un lado el cyborg y el androide, que el androide no sería más que el robot con forma humana, evidentemente, y sino el replicante, y me remito a Blade Runner, que era una ciencia ficción, pero que desde luego va a ser una realidad. Hoy en día ha avanzado una barbaridad y tenemos a robots, por desgracia. El mundo de la robótica es maravilloso, creo, y nos hace ver y vislumbrar nuevos seres y nuevas identidades, pero lógicamente implica varios peligros, ¿no? ¿Quién controla la información programada? ¿Quién programa al robot? ¿Quién controla dicha información? ¿Con qué objetivo? ¿A quiénes van a ser vendidos y en qué dirección? Y por otro lado, ya se están creando robots, androides, como mujeres robots en un puticlub de Barcelona. Ya existe un puticlub de Barcelona con mujeres robots que hacen servicios para clientes actualmente y desde luego pues obedecen a modelos de sumisión de los más retrógrados dentro de la misoginia, dijéramos, y por otro lado pues a modelos de belleza corporal absolutamente clicheados y estandarizados provenientes del porno más misógino, ¿no? O más machista. Eso por un lado, pero por otro lado, no sé si sabéis la noticia que salió hace poco en los medios de comunicación. En Estados Unidos pusieron en contacto dos robots para que se intercomunicaran información y tras un año han creado un lenguaje propio. Dichos robots que los propios programadores no entendían y han tenido que desconectarlos porque estaban asustados, ¿no? Diciendo, bueno, si han creado un lenguaje propio entre ellos dos, entre dos robots conectados y nosotros no lo entendemos, si los seguimos dejando a ver qué van a hacernos, ¿no? O a dónde podemos llegar, ¿no? Entonces quiero decir que esto es ya una realidad, ¿verdad? Y por lo tanto eso unido a todos los ámbitos de avance de la realidad virtual, que está ya ahí, pero va a avanzar muchísimo más. Dentro de 8 o 10 años nuestros ordenadores no tendrán pantalla y va a haber una realidad virtual, teclado no existirá, donde vamos a tocar con los dedos y vamos a modificar imágenes con los dedos, ¿no? Es decir que esto ya es ya y por lo tanto esto no es neutro, no es aséptico y va a incidir pues en toda la concepción, no solamente ya de las identidades de género, sino en la propia concepción de qué somos, ¿no? Es decir, qué somos en esa era poshumana, si somos seres humanos 100%, si somos unos híbridos, si estamos fusionados con máquinas, etcétera. Es decir, que va a haber una definición del propio ser, ¿no? Ontológicamente hablando, y por supuesto a raíz de ahí, de esas combinatorias posibles, de esa coexistencia futura entre androides, cyborgs y seres humanos, que vamos a tener que coexistir, evidentemente. Si no coexistimos, pues la cosa se pone fea. Pues evidentemente es de suyo que las redefiniciones de identidades genéricas van a revolucionarse, evidentemente, ¿no? Pero inclusive, dijéramos, en un punto de partida más anterior, si partiendo de los años 80, 90, antes de que la cibernética nos invada nuestros cuerpos y nuestra vida cotidiana absolutamente, ya a partir de Donna Haraway y de Judith Butler, de entender el género como una performance, como algo nómada, pues habría que redefinir las categorías de identidades genéricas, y esto lo están haciendo artistas y sobre todo mujeres artistas, muchas mujeres artistas, algunos artistas también, artistas visuales, sobre todo lo que venimos denominando el amplio campo del videoarte, ese amplio campo que muchas veces, dijéramos indistintamente, hay una confusión de terminología, ¿verdad?, entre videoarte y videocreación, siendo la videocreación un subgrupo del videoarte o un subárea del videoarte, en cuanto que la narrativa propia del propio vídeo, mientras que videoarte también están todos los híbridos, ¿verdad?, como es la videoperformance o la videoinstalación, etcétera, donde se hibridan o se fusionan distintos formatos artísticos. Como digo, el amplio campo del videoarte también va a evolucionar, tanto en cuanto a formatos, formas de exhibición, con la realidad virtual, con decir, no necesidad de soportes físicos para ser visualizados, o unos soportes físicos mínimos, absolutamente mínimos, para que se origine la imagen en movimiento, como en cuanto al propio discurso interno del vídeo, ¿no? Es decir, tanto a la narración como a los contenidos, ¿no?
La identidad genérica ya desde hace un par de décadas y en los últimos tiempos está claro que ya a nivel teórico como a nivel de práctica artística ya se rompió hace tiempo, ¿verdad?, las categorías fijas de identidades genéricas masculinas, femeninas, y están absolutamente rotas, y hoy estamos hablando de género nómada, género híbrido, género flexible, género en autoconstrucción, es decir que incluso el ser humano no nace y se muere con el mismo género, sino que a lo largo de su vida pues transforma el género o va de un género a otro, de los que venimos denominando como género, o incluso nuevas categorías genéricas, ¿no? Es decir que es un género en autoconstrucción, nómada, cada vez más híbrido, más cuestionado en cuanto a categorías fijas anteriores, tal cual venían siendo definidas como lo masculino y lo femenino, y teniendo en cuenta que desde luego desde hace ya varias décadas los transgéneros, la transexualidad han dado un gran avance en cuanto a los planteamientos y a las prácticas, tanto teóricas como prácticas artísticas. Pues han sido un revulsivo, ¿no?, en cuanto a, dijéramos, las categorías de identidades genéricas y también en cuanto a las prácticas artísticas y en particular en el videoarte, pero no solamente las prácticas y las teorías transgénero, sino también, como digo, la introducción en el género de la autoconstrucción y del nomadismo. Hay imágenes que serían muy como las de Marina Núñez, ¿no? A ver si las veo por aquí, porque búscame Marina Núñez si no te importa. Aquí, Kristen Hiller y Marina Núñez. Vale, vamos a ver. Eso es. Entonces, bueno, ya desde hace tiempo Marina Núñez, que me parece que es la artista española por antonomasia, que ha continuado y ha avanzado las teorías de Donna Haraway del cyborg y del androide, parte de esas teorías, dijéramos, de lo monstruoso, del inicio del Frankenstein, ¿no?, de la otredad, etcétera, que no me voy a repetir, sería muy largo, en su primera trayectoria. También del tema de la histeria, como tú antes habías nombrado, ¿no?, de la histeria como ligado a lo femenino, a la identidad genérica femenina y no masculina, porque así lo definían los primeros psicoanalistas, entre ellos Freud, por ejemplo, sí, a Marina Núñez. Pero inmediatamente Marina Núñez se sumerge absolutamente, tras las lecturas del manifiesto cyborg de la norteamericana Donna Haraway, creo que hay varias antes, se sumerge en el género, por un lado, en seres humanos que ya están siendo artificiales, que están siendo, dijéramos, abducidos o invadidos por fuerzas exteriores que pueden ser información, tecnología y ciencia, y origina pues toda esta serie de obras, ¿verdad? Estos son cyborg o seres híbridos entre ángeles y no se sabe si son hombres o mujeres o identidad masculina o femenina, pero el caso es que se están construyendo con esas líneas, ¿verdad? Se están construyendo, son geometrías, son construcciones cibernéticas, también células, es decir, no se sabe de ahí qué va a salir, están palpitando en cuevas y son seres en un primigenio, pero esta me interesaba, o por ejemplo estas obras donde habla de la identidad como máscara, ¿no? Claramente la identidad genérica como una máscara, en el sentido que hablaba antes, de que te la quitas y te puedes poner otra, ¿no? Es decir, que es algo, dijéramos, temporal o coyuntural, ¿no? Es algo en construcción, ¿no? Es una autoconstrucción. O incluso esa otra pieza que estamos viendo ahora, donde las células o esas, dijéramos, líquidos o esos orígenes de un ser, ¿no?, son construidos por ordenador y cibernéticamente y, dijéramos, por programas, ¿no? Con clara alusión pues al control, a la generación cada vez más de esos futuros androides o esos futuros robots, ¿no? Esto ya venía, o sea, el ámbito de la identidad de género, los discursos sobre la identidad de género, que Marina Núñez yo creo que ha sido pionera en este país, ¿no? Porque ya lleva varias décadas, desde que pintaba, ahora sigue pintando, pero también trabaja con vídeos, y ha trasladado la pintura al vídeo, es decir, ha expandido, es una pintura expandida. Hoy en día hace vídeos, pero es un vídeo muy pictórico, es una especie de hibridación entre la pintura y el vídeo, con programas de ordenador
que construye sus vídeos, pero tiene una textura muy pictórica, una especie de fusión entre pintura y vídeo. Pues como digo, hoy en día esos seres poshumanos, entre lo humano y el ser cibernético, entre el ser máquina, que está por definir, algunos ya definidos, pero otros hay que volver a definirlo, que por ejemplo la alemana Kirsten Heisler, que es profesora de performance y multimedia en la Universidad de Haarlem, en Holanda, creo que es anterior, viene ya desde... Yo hice una exposición junto con la Comunidad de Madrid en el año 2001 sobre la revisión de la belleza femenina contemporánea de esa época, y trabajé a partir de ahí con Kirsten Heisler. Kirsten Heisler, como digo, tiene un equipo de trabajo, maneja muy bien los ordenadores y ya empezó a hacer, creo que no sé dónde empieza, a trabajar con modelos artificiales, de mujeres artificiales, con una de belleza femenino un poco estereotipado todavía, es decir, son mujeres virtuales, son mujeres artificiales en tránsito, es decir, con estereotipos todavía femeninos, pero ya con construcción artificial, que me agrupó en una serie de series sobre la belleza femenina, ¿no? Sueños de belleza, ¿no? Dream of Beauty, número 1, número 2, número 3, distintas series, como por ejemplo aquí Catwalk, ¿no? Donde son una serie de modelos que van por la pasarela pero no venden trajes ni llevan ropa, sino que se exhiben a sí mismas, ¿no? en su artificialidad, ¿no? Son calvas, como podéis ver, ¿no? O sea, son absolutamente creadas por ordenador, pero todavía hay unas reminiscencias femeninas en cuanto a los gestos, en cuanto a las composturas, etcétera, ¿no? The Kiss también es un vídeo generado por ordenador y una gran videoinstalación, y el público puede hablar y esto es un vídeo de hace 15 años, puede hablar con la protagonista mediante un teléfono que tiene una conexión de un programa en inglés y en alemán, y responderte e interactuar con las chicas de la videoproyección. Todo esto es una especie de chiste, ¿verdad? También, pero un chiste que es real dentro de nada. Como digo, ya hay un puticlub en Barcelona de mujeres robots, es alucinante, pero ya está. Y interactúa y seduce al público según los comentarios que le hagan, ¿no? O incluso esta serie de televisiones que eran Watching You, donde las mujeres creadas por ordenador interactúan con el público a menos de 1 metro por una célula fotovoltaica que los conecta, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora mismo está mucho más avanzada, haciendo nuevos proyectos. Hay otra que es Touch Me, una pantalla screen de ordenador donde a través del tacto conectas con la modelo y la modelo interactúa contigo, ¿no? Pero hoy en día, esto que era de los años, estamos hablando de los años 98, ¿no? Finales de los 90, principios del año 2000, donde ella hace este juego irónico de modelos que son todavía muy femeninas o estereotipadas, pero con estas construcciones muy sofisticadas tecnológicamente, y que es uno de los peligros que nos conlleva la actual deriva o evolución tecnológica aplicada al cuerpo y a las identidades humanas, ¿no? Que es el control y la estandarización de clichés de comportamientos y de conductas, ¿no? En base a estereotipos anclados en el imaginario y en las mentalidades colectivas debidamente manipuladas por las empresas de cibernéticas internacionales, por las multinacionales, por la educación y por los más media, ¿no? Sin embargo, y paralelamente, todo el arte, mucho arte, está haciendo a través de vídeos, por denominarlos aún vídeos, ¿verdad? Porque ya son también híbridos, ¿no? En cuanto que se introducen en el espacio, en cuanto que fragmentan la linealidad del recorrido del discurso y necesita el público moverse a través del espacio para construir el discurso visual o la historia. Es decir, y en cuanto que hay distintos mecanismos tecnológicos que se introducen en la narración, ¿no? Es decir, por denominarlos a un vídeo, pero que evidentemente todo esto ha de redefinirse, ¿no? Y estamos avecinándonos pues a un momento en que evidentemente las identidades, como ya preconizaba Donna Haraway, las identidades genéricas, aparte de lo que hemos dicho de la hibridación, del nomadismo, de la autoconstrucción, de la propia identidad, es decir, que la identidad del ser humano
no sería una a lo largo de su vida, sino nómada, es decir, en transformación, alguna vez según las identidades prefijadas y otras veces pues, con nuevas identidades, nuevas construcciones, tanto individuales como colectivas, dijéramos, los nuevos feminismos que abogan por la nueva cibernética aplicada a las identidades y al feminismo como todavía discurso liberador, ¿no?, hacia nuevos comportamientos humanos y no sumisos y no jerarquizados verticalmente. Se aboga por la otredad poshumana en construcción, pero en horizontal, es decir, una otredad de coexistencia horizontal y no una otredad de verticalidad, ¿no? Sería dijéramos, como el colofón, ¿no? Es decir, el mestizaje, la hibridación, la autoconstrucción de la otredad, de la diferencia en horizontal y no en vertical, ¿no? Y con todos los trabajos que ya se están iniciando en este sentido por multitud de artistas, que yo no tengo tiempo ahora de dar un listado, pero por multitud de artistas conocidos y otros que están en ciernes y que van a surgir, ¿no? Aparte de películas que se podían citar aquí, ¿no?, y que preconizan derivas de por dónde va la estética más actual, ¿no? Hay algunos artistas también que se me ha escapado nombrar, pero que me interesaría. Cabello Carceller, tú lo has nombrado. Me interesa mucho también, aparte de lo que tú has dicho, Cabello Carceller, por ese nuevo tipo de identidad, donde la identidad no es una, sino doble. Incluso me acuerdo cuando iniciamos MAF, Mujeres en las Artes Visuales, en la primera asamblea fundacional, ellas no querían entrar como dos socias de MAF, sino como una socia de MAF siendo dos. Hubo un lío incluso en la propia asamblea, porque estatutariamente y jurídicamente que no estaba contemplado, ¿no? Que el ser, o sea, las socias pudieran ser dos como una identidad, ¿no? Pero eso, ella ha funcionado mucho tiempo así en parte de su trayectoria, ¿no? Jugando con lo doble como uno, ¿no? O como otra perspectiva de lo uno, ¿no? En ese diálogo. Y también, bueno, pues sería, dijéramos, otro tipo de identidad genérica, ¿no?, múltiple, una identidad genérica múltiple, aparte de todo el cuestionamiento que han hecho posteriormente del juego de la masculinidad, ¿no?, de cómo performan y como un juego de aprendizaje también, ¿no?, y que es interesante. Bueno, hay muchas artistas que yo creo que están haciendo. Ya solamente para terminar, decir que aparte de todas estas hibridaciones en la era poshumana y la que se nos avecina, actualmente el género, no se puede hablar del género, igual que no se puede hablar de feminismo, hay que hablar en plural, de feminismos y de géneros, y además cada vez más en expansión y el abanico cada vez más amplio, sino también las capas de superposición, ¿no? Es decir, cómo a nivel teórico y a nivel de práctica artística, muchas mujeres, también algún hombre, pero fundamentalmente mujeres, están trabajando. Bueno, Shirin Nesat, que tú has comentado, también sería, por ejemplo, Larissa Sansur, la palestina, o Nisen Cosentine, la tunecina, en fin, tantas otras, de Arabia Saudí, varias, donde están superponiendo en vídeo, también en otros formatos artísticos, discursos de género nuevos en cuanto que se fusionan o hibridan con la cultura local propia y con las costumbres propias, y a partir de ahí hacer una hibridación que origina pues un discurso bastante interesante, que trasciende también más allá, no solamente el género de identidad genérica, sino también el propio discurso cultural, ¿no? Y bueno, lo dejaría aquí. Muy bien. Gracias, Margarita. Ahora, como dijimos en el orden, va a intervenir Félix. Hola. Bueno, gracias por estas introducciones teóricas tan buenas. Y continuamos con esta performance que nos han encargado un proyector, porque, como sabéis, no nos han acotado mucho el tema, y entonces, de alguna manera, estamos cada uno proponiendo nuestra visión personal de lo que nos han encargado. Entonces yo creo que esto es como una especie de performance colectiva. Entonces, bueno, yo soy artista multidisciplinar, o transdisciplinar, como se pueda entender, ¿no? Y bueno, de alguna manera soy una mente curiosa, una mente que de alguna manera no le gusta estar en un lugar quieto, entonces cambio de disciplinas, cambio de... no sé,
soy curioso y necesito expresarme en diferentes formatos, ¿no? Me gustó mucho lo que hablasteis sobre lo obsoleto, ¿no? De localizarnos en un género creativo muy concreto, y yo también apelo a eso, ¿no? A esa transdisciplinaridad que creo que es el futuro. Y bueno, mi trabajo empezó siendo muy autobiográfico. Yo no hablo tan rápido como ellos. Siento un poco de envidia. Pero es que, bueno, yo no soy un teórico. Entonces, bueno, yo empecé trabajando con temas autobiográficos, y mi trabajo ha ido evolucionando hacia un poco hacia el individuo en relación con lo social, que en el fondo sigue hablando de identidad, pero de identidad desde un lugar un poco diferente, ¿no? Y como analizando un poco todo ese peso de lo social, el peso de la institución, el peso de la máscara social, el peso de cómo nos relacionamos con los otros para ser aceptados o para estar más integrados dentro de lo social. Y entonces, bueno, pues hay una reflexión bastante profunda sobre los estereotipos, o sea, cada vez ha ido evolucionando más. Me gustaría poneros algún ejemplo. Tengo allí como unos vídeos, no os importa, me voy a mover un poco, porque si no, yo creo que... Aquí? No, ¿te importa No, cambiarme? Sí, así estoy más... ¿Te pincho el de Videomacho? No, el de Videomacho, que lo quería Vamos acá, al ¿no? final. Vale. No te importa, ¿verdad? No, nada. Vale, estamos acá. Es que así es más fácil. Entonces, Tú me dices. ¿veis? Nos hemos cambiado y ya estamos mutando. Entonces, bueno, quería poneros simplemente desde... Uy. A ver. Simplemente, bueno, esta es una de las primeras imágenes que generé así como artista, y que creo que de alguna manera ya era como una especie como de crisis de masculinidad, ¿no? O sea, o una crisis de lo que yo entendía como masculinidad o como lo que se entiende como masculinidad, ¿no? Que de alguna manera es como una especie de carcasa arcaica, ¿no? Que tenemos que llevar encima los chicos, bueno, los chicos o los hombres. Entonces, bueno, empecé como un poco abordando el tema desde eso, ¿no? Desde algo muy autobiográfico, y poco a poco mi trabajo se fue ficcionando un poco, ¿no? Porque ya no solo me apetecía hablar de mí mismo, sino que me gustaba imaginar otras cosas para poder comunicar mucho más, y que los demás se sintieran, a pesar de que los relatos autobiográficos por lo general la gente se puede sentir muy reflejada en ellos y pueden ser, o sea, puedes llegar a sentir la profundidad de un relato autobiográfico, pero a veces la ficción nos ayuda a llevar nuestro pensamiento a otros lugares, ¿no? Un poco más, pueden ser más estetizados, otros posibles, ¿no? Yo creo que ahí es como el género también empieza a hibridarse un poco, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría poneros, bueno, uno de los también, mira, me apetece ponerlo. A ver, espera un momentito. Quería poneros un fragmento. Uy. Ay. Uy. Perdón, pantalla. Me ha enviado misión secreta, señor. Pantalla ¿Dónde es completa. usted, mirar? Dejad al Joy. Hay un lugar en el río. No me acuerdo. Aquí, a ver. Más o menos. Perdón. Uy. Le dijeron por qué. No. Porque quieren. Bueno, lo dejo en pequeñito, perdonadme. Va a ser muy grande. Aquí. Bueno, es un trabajo del 2003. Secreta, señor. ¿De dónde es usted, mirar? Dejad al Joy. Hay un lugar en el río. No me acuerdo. Más o menos. Le dijeron por qué. Porque quieren quitar el mal.
La auténtica libertad. No necesito ningún método más tarde. Esperaba no me conocí. ¿Verdad? Yo, señor, no estoy autorizado a comentar tales operaciones. Conciso mi desconocimiento sobre la actividad. De todos modos. Me quedaría seca. ¿Y usted qué esperaba? Oí su voz en la grabación y mi antiguo suicidio. Basta. Ya no es ningún secreto. Sí, en efecto. Somos los hombres huecos. Somos los hombres felinos. Apoyados uno en otro. Con las cabezas llenas de paja. Somos una. Bueno, os he puesto esto porque de alguna manera me apetecía trabajar con esta especie de crisis de identidad masculina, ¿no? Que creo que además la sociedad actual la está viviendo, gracias a Dios. Y entonces, bueno, es un fragmento de Prime Time, que es como una especie de zapping televisivo que hice en 2003 y que bueno, que está muy lejos, hace muchos años que lo hice, pero que de alguna manera es muy curioso porque refleja mucho lo que pienso sobre la situación actual, ¿no? O sea, creo que hay un momento de empoderamiento de las mujeres y el hombre no sabe por dónde está colocado. Entonces, es un tema que hablo mucho con mis amigas y con mis amigos, ¿no? Y entonces es curioso porque creo que es un momento muy rico y creo que debe de ser aprovechado para que de alguna manera encontremos un lugar confortable donde ubicarnos, ¿no? Quería poneros un vídeo que hice también en relación con esa identidad compartida, ¿no? Pero también es un vídeo muy antiguo, es que estoy enseñando como la caja del baúl de los secretos, pero quería enseñar una pieza que hice con Andrés Senra que se llamaba, se llama Te quiero no por lo que eres, sino por lo que soy cuando estoy contigo, y en esa pieza, de alguna manera, analizábamos lo que era la fusión de dos personas creando juntos, que era como una especie de pensar conjunto que tú, Margarita, dijiste y que tú también lo adelantaste. A ver, un momentito. Aquí. Ay, abrir, ¿no? Bueno, sí. Lo abro. A ver qué pasa. A ver. ¿Por qué no? Es que no le doy bien al dedo. Bueno, tiene tres partes. Simplemente os voy a poner... Bueno, fue justo antes de entrar el matrimonio, o sea, de legalizarse el matrimonio gay en España y... Ay, a ver, espera. Es que quiero salir y poner el reproductor. Aquí, vale. Entonces, aquí es donde entraba la parte un poco como más de identidad conjunta, que era como los dos mamando como de una misma fuente, ¿no? Que era como hacíamos como una revisión de la loba capitolina y los dos como Rómulo y Remo, ahí como una especie como de matrona, bueno, ciber entre comillas, porque, a ver, los medios que teníamos tampoco eran precisamente, como sabéis, el videoarte. Bueno, y también las cuestiones, esto era algo que quería hablar, que las cuestiones identitarias de género no suelen ser subvencionables. Les cuesta mucho dar ayudas económicas a trabajos que trabajan con... O sea, que abordan este tipo de cosas. Entonces se quedan en algo un poquito más underground, ¿no? Espera, lo voy a adelantar un poco porque aquí hay un momento como que compartimos como la miel los dos juntos, así nos pintamos, hacemos como una especie como de ritual de paso y entonces hay como un momento como que echamos un líquido que compartimos. Espera, ahí va, espera, ahora, bueno. Siento ir y venir, pero es que si no... Bueno,
simplemente para que veáis cosas. Así que son pequeños fragmentos para que os den ideas de lo que yo entiendo como género, ¿no? Luego, volviendo a este rollo de la identidad y de binaria, ¿no? En la que nos tienen metido lo social, estos estereotipos completamente polarizados de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y todos, me contaban el otro día que los indios, o sea, lo que eran los indios norteamericanos, o sea, tenían hasta 8 géneros marcados dentro de su o sea, que había como muchos grados diferentes, ¿no? A nivel identitario, ¿no? Eran como, no solo era binario, eran 8, que para ser un abanico es bastante grande, ¿no? Y os quería poner, no sé cuánto tiempo llevo, voy mal. No, voy bien. Vale, bueno, voy rapidito. Simplemente quería poneros un momentito Huley, que fue un trabajo que hice. Este es un teaser, son teasers. Es un trabajo que hice reflexionando sobre un hooligan, y me metí en la piel como de un hooligan y de su imaginario, el imaginario que tendría. Bueno, Huley hace como un desarrollo, no, simplemente veis, es un mini resumen así, a través como de una entrevista en un espacio súper claustrofóbico, desordenado, como, ¿sabes? La palabra desastre, ¿no? Es este rollo messy, ¿no? Que es en inglés siempre es como what a mess, ¿no? Que un desastre es como un trastero. Y no sé por qué, yo creo que la mente de un hooligan debe de ser, o sea, su espacio habitable debe de ser algo así, ¿no? Como algo falto de estructura, oscuro, en el que de alguna manera la fantasía ha sido completamente arrebatada, ¿no? Y como sumida en una especie como como de oscuridad, no sé. Porque de alguna manera necesita demostrar, ¿no? que es más valioso que los demás bueno, se me está yendo un poco la olla, perdonadme, pero bueno, quería o sea, hay un personaje que es como la novia de Huley, esa que he generado, y es como quería como que fuera una construcción creada desde lo masculino, ¿no? O sea, no me interesaba tanto lo que era una chica, sino como la creación desde la o sea, desde una mente hipermasculina y un poco vasta, que imaginaría una mujer deseable, ¿no? Entonces, llegué a la idea de que tenía que ser un punto como trans muy choni. Entonces, bueno, eso era la identidad de Huley. Si veis el vídeo, tiene otro llega a ser bastante desagradable. Es como una especie como de programa de televisión en el que le van preguntando palabras sobre su condición, o sea, sobre su condición. A mí me gusta mucho este trabajo. Perdonad que a lo mejor me voy un poco. Y luego quería acabar, porque creo que ya estoy, ¿no? Estoy en el límite. Yo no estoy contando el tiempo. ¿No? Bueno, pues quería hablaros primero de Jim Fix, que es como aquí, de arriba. Los efectos habían sido pulidos. La ligera asimetría se había recuperado como una afirmación de un acto de rebeldía. Todo estaba por fin dispuesto para otorgar a dicho sujeto la tan ansiada inmortalidad. Bueno, eso es un tráiler de un vídeo que se llama Materialización para la Eternidad,
y es una industria que genera un icono de los media como una especie de estrella mediática, y a través de esa estrella, bueno, pues comunican, ¿no?, que es lo que hace la industria musical habitualmente, ¿no? Lo que pasa que llevado un poquito a una estética retrofuturista, ¿no? Me interesaba que el personaje tuviera una estética, podría ser un poco intersexual, aunque no lo es, se ven atributos masculinos, pero sí que hay como un carácter un poco, o sea, es masculino, pero podría ser, está muy feminizado también, ¿no? Y es curioso porque salió como de manera natural, ¿no? Como yo me imaginaba una superestrella del futuro creado por una gran corporación y donde todos podían proyectar sus deseos, ¿no? Entonces me parecía interesante generar esa estrella. A partir de ahí, bueno, el vídeo cuenta un poco más, ¿no? Es como la industria acaba, o sea, él es una marioneta, bueno, es un poco el típico caso, ¿no? Podría ser un Michael Jackson, podría ser una estrella generada por la industria, que en el fondo son pequeños, son seres humanos en manos del capitalismo, ¿no? De hecho, es como un relato del capitalismo. Entonces, quería acabar con... Bueno, acabar no. Pues viene y ya acabo, ¿eh? Me faltan dos. A ver, quería poneros... porque esto ha derivado en que Jim Fix, que es la estrella esta que han generado, pues ahora es un personaje que yo he incorporado en mí mismo y también me dedico a pinchar, soy DJ, entonces Jim Fix me da de comer. Me ha pagado las facturas últimamente y lo han invitado a una exposición que se llama Alén dos Xéneros en el Marco de Vigo, que habla mucho de todo lo que estamos hablando hoy, pero sobre todo habla de feminismo y de teorías queer. Y entonces, bueno, pues este era como el promo. Bueno, y después... Ay, un momentito y ya acabo. Y si quería acabar con algo muy punk que hicimos, o punk, me encanta decir punk porque suena mejor. Y quería poneros un final de Video Macho bueno, Video Macho empieza con una carátula que saqué de un video porno de mis padres de hace muchísimos años, que me parecía como, Dios mío, es que esto es terrible. ¿Sabes? Era como rinocerontes Video Macho, es que me encantaba. Es muy gracioso, pero bueno. Ay, perdón, que me he ido. Y ahora os pongo como un poco como acaba. Uy, perdón, ahí va. Y es un relato de humor que hicimos Andrés Senra y yo, y en el que no queda títere sin cabeza. O sea, creo que espero que nadie se sienta aludido ni nada, porque fue como de una manera como muy lúdica y graciosa. Así te gusta, cariño. Muy bien. Te queda muy bien esa combinación que he comprado. Es justo lo que necesitas, ¿verdad? Lo que tú digas, cariño. Me estoy poniendo muy cerca.
Enséñame tu péndulo de Foucault. Tienes el collo más grande que Beatriz Preciado. Llámame puta. Dime, Beatriz, eres una puta. Sí, Beatriz, que tú lo que quieres es que te la metan bien gorda. Escúpeme. Hazme sentir como una leprosa. ¡Vida, vida! ¡Vida! 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 Bueno, nada, era para acabar de una manera lúdica. Gracias. Bueno, pues Ya toca a ti. Bueno, Cristina, o Margarita, sí, casi, ¿quieres? casi. ¿Sí? No, es otro cambio en la A mí me plataforma. encanta, sí. Bueno, Bueno, mi trabajo no solo va sobre eso, ¿eh? También va de eso. Hay muchas más cosas. Espera que te quite de por ahí. bueno, yo al principio cuando me pidieron esto de participar en esta mesa redonda sobre el género, tenía ya todo un discurso preparado, pero ya no tengo ganas y he cambiado de idea. Y en realidad, bueno, primero os voy a introducir un vídeo que os voy a enseñar y me gustaría que luego hablase... Espera. Sí, Bueno. espera. Sí, me gustaría que luego hablásemos también de ese vídeo. Bueno, claro, habrá muchas cosas sobre las que hablar, creo que muchos estímulos, ¿no? Porque además yo me engancho mucho a muchas cosas que se han dicho que creo que tienen que ver con mi trabajo, pero prefiero que eso lo hablemos después, ¿no? O sea, por un lado la autodestrucción, el patetismo, en vez de la verticalidad, la horizontalidad y... Bueno, yo empecé a usar fotografía sobre todo, luego ya también el vídeo, pero empecé a usar la fotografía en 1988. Empecé a fotografiarme también, bueno, siempre he hecho arte autobiográfico. Después de una dependencia muy heavy de la heroína que me llevó también a prostituirme y bueno, y tenía una autoestima por los suelos y entonces, bueno, usaba la fotografía. En realidad me sentía guapa, eso sí, me odiaba pero me sentía guapa y entonces me fotografiaba. Al principio pensaba que era una cuestión de vanidad y tal. El hecho es que, bueno, con los años, o sea, seguí haciendo, yo creo que esa práctica me permitió, bueno, estimuló mi proceso creativo y me permitió ser artista, y ahí encontré de alguna manera una manera para sacar todo lo que tenía dentro que en la vida normal no podía sacar, ¿no? Yo era una persona, siempre he sido una persona muy emocional. Y entonces pues había cosas que como que no se podían expresar, ¿no? Y entonces pues he usado el arte para eso. Y entonces, bueno, después de muchos años de hacer este tipo de práctica, mientras también hacía retratos a los demás y tal, en el 2005 empecé a facilitar el mismo proceso artístico, inconsciente, autobiográfico, a otras personas. Y entonces actualmente, como ya he dicho antes que no vendo mi obra, no hay coleccionistas que compren mi obra, yo trabajo, pues bueno, pido becas, obtengo subvenciones, trabajo en las cárceles, en los centros de salud mental, con toxicómanos, adolescentes, riesgo de exclusión social y tal, o sea, trabajo en lo social. Y mientras, pues, de una manera paralela, mi práctica artística autobiográfica, me engancho a lo que tú decías, que bueno, es un espejo, ¿no? De alguna manera, pero que nace de esta necesidad, ¿no? De sacar eso, ¿no? y de compartirlo.
Y entonces, bueno, empecé a facilitar este proceso con las personas y he creado una metodología que ahora se alinea con los proyectos del arte útil de Tania Bruguera, ¿no? Que son proyectos que responden a urgencias sociales, son proyectos que se basan en una colaboración en la cual ya casi no hay autores, sino que hay, bueno, iniciadores y participantes, ¿no? Pero sobre todo que, bueno, que estudian también nuevas formas de la estética, como decía Bateson, pues el conocimiento sensible, ¿no? Y entonces usar esta estética para, bueno, para responder o estimular los ámbitos de la sociedad que lo necesitan y en los cuales operamos, ¿no? O sea, si vamos a una cárcel, pues traemos esta estética, este conocimiento sensible para, bueno, estimular cosas y cuestionar, ¿no? También, ¿no? La sociedad en que vivimos. O sea, bueno. Entonces, bueno, esta introducción porque os quiero enseñar una pieza que ha sido muy criticada y a mí esto me parece muy interesante. Yo ahora las críticas a mi trabajo quiero que sean parte de mi trabajo. Lo emocional es algo que en principio se podría decir que nace como una cosa muy femenina. Hay cosas que son realmente incómodas en la expresión de dolor, en la expresión de ciertas emociones, ¿no? Y que uno no puede hacer esto, pero yo os voy a enseñar esto. Y entonces, bueno, perdonadme, pero lo voy a hacer porque para mí es un tema político y entonces me interesa mucho. A ver, igual no hubiera tenido que hacer toda esta introducción, igual hubiera tenido que enseñar, me lo he estado preguntando, ¿no? Enseñar esta pieza y esperarla a las críticas, ¿no? Porque me interesan mucho. Entonces, por favor, no os cortéis ni un pelo, ¿no? A decir todo lo que se os ocurra, porque yo creo que es muy interesante el debate sobre esto, sobre qué es la emocionalidad, ¿no? Porque para mí, bueno, es un discurso político porque creo que es necesario. Vale, paro ya de hablar. ¿Empezamos? Y sí, si podemos apagar un poco de luces, estaría bien, yo creo. Perfecto. No. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque... No, espera. Sí, creo que vamos a conseguir. Vale. Tienes el pendrive. Sería buenísimo que no se quede. A ver. Ahí está. Pero vamos a ponerlo en... Ah, ya está el vídeo. Ahí, dale. No hay sonido. Espera. Porque tienes muy bajo el sonido ahí. Sí, súbelo ahí de la derecha. Aquí. Ahí. Ah, vale. Ahí, ¿vamos allá? Sí. Sono
Bueno. ¿Ya has terminado? Bueno, yo quiero oír reacciones, ¿no? O sea, yo puedo explicar, me gustaría hablar muchas cosas, porque, a ver, estoy haciendo también un doctorado, puedo teorizar mucho sobre lo que hago y tal, pero quiero oír reacciones. Sí. Cristina, una pregunta. Una pregunta, ¿esto se está grabando a los organizadores? Sí, porque me interesa que... Sí, gracias. Hola, Cristina. Brevemente a lo que yo he sentido al ver tu obra, me gustaría previamente, o bueno, si te parece, te digo yo primero lo que me ha parecido y luego me dices qué críticas tuvo este vídeo, porque si fueron... Yo preferiría que vale. siguiesen las críticas. Vale, ahora. vale, perfecto. O sea, por favor, no os Sí, cortéis, sí, no os sí. cortéis. A ver... Tenéis todo el derecho y es súper interesante que haya críticas. Ya. Me interesan más que, Sí. que los, ¿sabes? Ya, a ver, yo no te voy a hacer una crítica negativa en ese sentido, porque estoy muy acostumbrada a trabajar con artistas de performance que precisamente trabajáis con un tipo de performance muy fuerte y que sacáis todas las capas, esas que dices tú que no puedes vomitar en ningún momento fuera de tu dormitorio, ¿vale? Me da la sensación que si en algún momento tuviste críticas negativas con respecto a este trabajo,
es porque estamos muy acostumbrados últimamente a este mundo de Mr. Wonderful, en el que el otro día una amiga mía decía que le entraban ganas de vomitar arcoíris, en el que todas esas miserias y toda esa pulsión negativa, toda esa negatividad que tú estás sacando a lo mejor igual en esas capas que no puedes sacar, es como si viéramos a alguien desnudo por la calle, nos asusta y nos da la sensación de que a ver si me lo va a pegar esta negatividad y me acabo sintiendo yo mal, cuando en el fondo todas esas capas las tenemos todo el mundo. Entonces, a mí me parece muy interesante, ya no solamente desde ese concepto de género que estáis trabajando, sino desde ese concepto de la emoción, en el que incluso esa emoción tan negativa, viendo una mujer, a lo mejor igual es muy... como que nos la justifican un poco más y en un hombre no, con lo que comentaba también él, en el sentido en el que el hombre tiene una masculinidad y obviamente hay unas ciertas emociones que no puede. Entonces a mí me pareció realmente interesante porque pone sobre el tapete un problema que estamos teniendo en la sociedad contemporánea, en la que no nos podemos sentir mal, en la que no podemos decir esas cosas en voz alta. A mí me parece muy valiente. Pero tengo derecho yo de haberos propinado una cosa así, por ejemplo. A ver, es que esto es muy, como te lo diría, es muy hipócrita, porque ¿y quién tendría el cuadro de Munch colgado en la cabecera de la cama? Porque yo me acuerdo, yo era muy kitsch y yo tenía una amiga mía que pintaba muy bien. Y le dije, quiero que me hagas una copia del Grito de Munch porque me apetece. Hasta que mi profesora de Historia del Arte me dijo, ¿tú y dónde narices lo vas a poner? ¿Lo vas a poner en la cabecera de la cama? O sea, para generarte todavía más ansiedad y más angustia. O sea, no tenemos que ser hipócritas. Hay muchísimo arte que no utiliza la plataforma del videoarte y de la performance que a mí me resulta inquietante. Sería incapaz de tenerlo colgado en mi casa. Entonces, no sé. A mí me parece igual de negativo que tú estés pasando por un proceso muy duro y que venga alguien a bofetearte con su arcoíris, porque tú tienes todo el derecho del mundo de vivir tus propias miserias y nos puede dar un punto de vista muy interesante de ese proceso emocional que estás pasando. Pero bueno, tú lo que quieres es caña. Parece que sí. Y al final sí. tú le acabas de dar como una reacción también. ¿Hay alguien que quiera hablar? Yo te quería decir... Hola, a ver, desde mi punto de vista, ¿vale? Si yo no llego a saber que tú has pasado por ese proceso personal, ¿no? Que es bastante personal y trabajas desde ahí, yo estoy un poco harta, por no decir hasta el coño así llanamente, de el arte hecho por mujeres que se muestran que muestran personajes o transmiten sensaciones del victimismo, desde el no empoderamiento, desde el pobrecita yo, la víctima, en vez de coger todo eso y subvertirlo. Me explico. Ser trabajadora sexual en un momento dado para mí no es malo, yo no soy abolicionista. ¿Vale? Entonces trabajar ese concepto de identidad también desde un punto de vista no tan de víctima, de maltrato, de pobrecita yo, sino subvertirlo y cagarte un poquito en todo lo que hace o lo que te ha llevado a estar así, por así decirlo, ¿no? Porque si yo no llego a saber tu historia personal, yo veo esta pieza en, no sé, cualquier sitio, internet, lo que sea, y yo no sé, no me la pones en contexto, para mí puede ser que esté representando otra vez a esa mujer que no está empoderada, que está llena de dolor y que me puede transmitir pues ese sentimiento que yo, por ejemplo, me gusta más pues todo el rato, es algo muy personal, o sea, muy subjetivo. Me gusta, creo que hay que crear otros imaginarios donde hay un empoderamiento directo y una subversión de esos típicos roles que siempre hemos tenido, ¿no? O sea, el victimismo en realidad es que es muy fastidioso, ¿no? O sea, sí, es como la misma historia de siempre, o sea, para mí, ¿no? Que siempre la mujer relegada, bueno, la mujer, pero yo no me considero ni mujer, me considero más bollera, no tengo una identidad, o sea, como decía Margarita antes, tengo un poco más de una identidad fluida, aunque tú me leas como fem, pero es un poco, quiero decir, que creo que los más media sobre todo y que la cultura audiovisual y la cultura estética y de la imagen siempre han relegado un poco no solo al papel de la mujer como lo artista, a lo autobiográfico, sino también a esa parte en muchos casos de la mirada masculina cuando nos han retratado de víctimas, de pobrecita yo, y de un mensaje donde siempre se está reiterando, ¿no? Ese rol de victimismo y...
Claro, tiene mucho que ver con... Pero sí, yo creo que tu autorretrato, bueno, no sé si es un autorretrato o es una autoficción, que yo también me pregunto eso. Eso también tiene que ver. Me parece interesante que creo que lo muestras para generar un discurso sobre si realmente estás mostrando... Es que yo no acabo de ver... o sea, ella dice, te muestras como una víctima, pero yo estoy viendo como que simulas ser una víctima. Ah, ok. No, yo no lo acabo de ver como un ejercicio de desnudez. Creo que ahí hay una parte de ficción. No lo sé, ¿eh? O sea, a lo mejor me estoy aventurando y no es verdad y es un relato muy sincero, pero yo lo veo un poco como si tú estuvieras interpretando una víctima. Vale. Bueno, es una performance, en realidad, delante de la cámara, yo estoy ahí hablando a la cámara, o sea que es una representación de algo, pero la emoción era real, muy real. ¿Sí? Sí, totalmente real. Yo, sin embargo, lo veo, hombre, o sea, no tengo una única percepción. Es decir, que si bien es verdad lo que tú dices, ¿no? Pero en el arte hay muchas funcionalidades, ¿no? Hay una artista brasileña que se llama Beth Moisés, que sus performances colectivas de mujeres las traza o las conceptúa en una triple dirección, ¿no? Por eso nunca hay una única, creo yo, una única intencionalidad o una única dirección, aparte de las capas de lectura que cada uno tiene y que añade, claro, que pueden ser muy diversas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Beth Moisés, porque lo voy a ligar con tu obra, ella lo concibe como una performance, es decir, una acción, una obra artística, pero también, porque siempre trabaja con la violencia de género, como una denuncia, aunque muy poetizada, es decir, no un manifiesto, no una denuncia explícita, sino muy poetizada, muy simbolizada, y por otro lado como terapia. Entonces yo sí veo un aspecto terapéutico. Totalmente. Por tu parte, es decir, de esa puesta en escena, que es una performance que, como toda performance, tiene un guión, pero cuando tú te metes en un guión que tiene mucho que ver con tu propia biografía y te metes una cosa trance, ¿verdad? Pues llega un momento que las emociones surgen y entonces eso, dijéramos, pues es terapia, ¿no? Terapia está ligado a una performance, pero también es terapéutica, autoterapia o terapia, totalmente. También lo veo por ahí, ¿no? Yo siempre he trabajado con, bueno, ahora lo llamo transformación porque no se puede utilizar la palabra terapia y todas estas cosas, pero para la transformación individual y social, o sea, en esto... Pero quería... Ay, me parece que me he olvidado lo que quería, no... realmente yo este vídeo es que yo cuando lo saqué en un momento realmente de super crisis por muchas razones, ¿no? Esto fue agosto del 2013. En septiembre yo en teoría tenía que volver a mi terapeuta y le dije, mira, estoy bien, ya no quiero ir. O sea que fue como un vomitar una mierda, pero es que es una mierda, porque cuando yo vi aquello, o sea, es que a mí todavía me cuesta mirarlo, porque es que me repele como te repele a ti, ¿vale? Aquello. Pero es que es muy interesante esto. De hecho, una de las críticas que me hicieron, o sea, yo estaba trabajando en un proyecto de colaboración con Noruega, entonces, con una artista noruega, que había trabajado sobre el autorretrato y tal, y también poniendo en escena una terapia, muy, muy actuado, pero bueno. Bueno, yo mandé este vídeo a ella y a las dos comisarias. No te digo, o sea, se creó un conflicto tal que es que no pudimos conseguir trabajar juntas ya más. O sea, las comisarias me dijeron, ya sé que es difícil, Cristina, pero tienes que resolver tus problemas antes de mostrarlos al público. ¡Yeah! Y yo imprimí aquel mail y lo puse en la exposición, naturalmente. Y a las comisarias, como yo era project manager, fuera. Y otra comisaria que comprendía mi trabajo, porque si no, pero el mail estaba ahí y entonces súper interesante. La artista
la artista noruega empezó a maltratarme, porque es esto. O sea, ¿qué provoca el que nos mostremos víctimas y que mostremos un dolor que alguien diga, pues es verdad o no es verdad? Ay, es que no, yo quiero ver empoderamiento, quiero ver, ¿no? Esto, o sea, hice una performance en julio, hace poco, con un artista que no quiero mencionar, que me maltrató y yo, psicológicamente, y yo no reaccionaba. O sea, algo insoportable, ¿vale? Y eso se grabó y yo lo colgaré para que todo el mundo lo pueda ver. Pero esto es muy interesante porque realmente nos vuelve del revés interiormente. O sea, una no reacción, ¿no? O el ser víctima. Hoy en día, que las mujeres tenemos que ser tan empoderadas, que tenemos que ser fantásticas, ¿entiendes? Yo me empodero con esto, en realidad, mostrando esa mierda, esa puta mierda, que te lo juro, cuando yo vi aquello, es que me volvió del revés completamente, que dije, si a mí me vuelve del revés, esto lo tiene que ver la gente, ¿entiendes? Porque hay necesidad que nos vuelvan del revés realmente, ya no con sangre, lo siento, no, las guerras en la sangre y todo esto ya no nos vuelve del revés, estamos asuefactos, ¿entiendes? Lo que nos vuelve del revés es ver esto, algo que es patético, que es autodestrucción, que es algo que en el fondo una semillita todo el mundo más o menos tiene, es lo que decíamos, por mucho que lo expresemos o no. Prego. Bueno, yo te quería dar las gracias por esta pieza. He podido colaborar en algunas asociaciones de personas con trastornos mentales y ellos expresaban la reivindicación política precisamente de esto, o sea, la visibilización de las depresiones, de este tipo de trastornos. Y entonces, entre ellos hablaban, las personas que tenían trastornos de ansiedad no podían comprender qué era un trastorno depresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces tú en tu pieza muestras perfectamente, o sea, cualquier persona que ha estado un pelín deprimida alguna vez ha sentido eso, ¿no? Y te doy la enhorabuena, repito, por eso, o sea, por visibilizar eso, y creo que es una cuestión política que hay que defender, ¿no? Y que hay que visibilizar. Sobre todo porque vivimos en una sociedad donde hay que ser fuerte, hay que ser positivo, hay que sonreír, ¿entiendes? ¡Fuck! ¿Entiendes? ¿Y qué coño hacemos con esos putos momentos de mierda que podemos llegar a tener? ¿Entiendes? O sea, yo me hago un monumento por expresar esto y invito a todos los que lo hagan. Y de hecho, estoy teniendo un montón de seguidores, naturalmente, que están haciendo, porque yo estoy facilitando esto. Ahora estoy siguiendo una mujer que padece de mieloma múltiple, ¿vale? Un cáncer incurable, ¿vale? Tiene mi misma edad, ella está en Italia. Ella ya había hecho mi taller de autorretrato completo y tal, y entonces ella está documentando toda su enfermedad. Y desde hace un año me dice, hace un año que me dieron la diagnosis, no me había sentido nunca tan fuerte, excitada por lo que estoy haciendo y por lo que estoy viviendo, como si fuera pues, una guerrera que estoy cabalgando a través de una tormenta, ¿vale? Me siento que tengo mi vida, el cuchillo por el mango, como se dice, ¿no? Vale, perdón, ¿alguien más te quería...? Yo quería decir una cosa después. Hace un rato quería decirte que me ha sorprendido mucho que haya gente que le provoca y que has tenido suerte porque has encontrado pues estas que se sintieron muy provocadas, ¿no? A mí, por darte mi opinión, me deja totalmente indiferente. Me parece un trabajo ultraconvencional. Es el colmo de lo estereotipado. Es decir, es un trabajo esquemático, es más banal. Es decir, es de una banalidad total, comparable en la medida en que esto está generalizado. Psicoanalíticamente se llama enjoy your symptom, goza tu síntoma. Y ya, Zizek habló de las condiciones del perverso polimorfo que goza de su síntoma. Pero es que el vídeo en sí mismo, si lo analizamos como dispositivo retórico, es un bluff, porque todo el sonido es lamentable, esa especie de como croar o como ese ros. ¿Son grillos? Sí, los grillos, sí, pero es que los grillos es para fumigarlos, ¿no? Los grillos. Pero luego ya cuando se pasa de ese momento como de abyección de sí, que yo comparto con lo que escuché de esta chica, que es para el programa de Ana Rosa, es decir, el programa de Ana Rosa está petado de ese tipo de expresividad. ¿Qué es? ¿De la tele? Sí, el programa, si un reality show está petado de este tipo de expresividad de lo que me pasa, es decir, esto no pasa el estándar de Julia Kristeva, es decir, esto lo pasamos por tu terapeuta, te tiene que recomendar lecturas.
y te tiene que recomendar el libro Poderes del horror, Poderes de la perversión. Tú sufres una abyección primaria y eso te conduce a una conducta narcisista. Y esa conducta narcisista es absolutamente regresiva, pero es tecnoregresiva, pero es que es romanticoide, porque cuando ya acaba todo aquello de los grillos y tú contando ahí una milonga y sale el arroyo, el regato, pues eso ya es para llorar. Es decir, la parte que me entraron ganas de llorar es cuando el vídeo acaba, que dije, ay madre mía, uno puede hacer terapias como si uno quiere ir de bares, ¿no? Como si uno quiere dedicarse al macramé, pero tenemos también que ser mínimamente rigurosos en el análisis de la estructura del lenguaje que se está planteando. Y en mi opinión es un trabajo naif. Es un trabajo naif. A mí no me provoca, es decir, cuando tú dices, os va a provocar, os voy a soltar algo, pensé que iba a aparecer María Dolores de Cospedal, que me provoca más. Es decir, a mí me provoca la provocación de hoy. Es decir, hemos asistido en estos días a lo del procés, que era como los hermanos Marx, que entraban y salían de una sala, era como con dos huevos duros, es decir, era una obra de los hermanos Marx. Eso es más provocador visualmente, ver cómo llegaba Iseta y antes de sentarse ya salían otra vez, es decir, ha sido más provocador. Hemos tenido 2 días de videoarte acojonantes, que era tener la tele puesta en directo con las sesiones del Parlamento. Y lo dice alguien como yo que quiere que se pongan las urnas, pero era buenísimo, porque es que no era de los hermanos Marx. Pide una revocación de la revocación. Pero esto, una persona entrando en esa fase compulsivo narcisista que conduce a un romanticismo vacuo, pues has tenido suerte que le provoque a la gente. A mí, porque tú pides opiniones, pero yo te doy una opinión, creo que no es un... O sea, a mí, no sé, el grado de provocación, pensar que esto, quien esté provocado con este tipo de expresiones, es que no está viendo magma visual contemporáneo. Es decir, es que sencillamente... ¿Eso provoca? No. Me parece algo... Has tenido suerte. Pero tú me estás diciendo que yo me tengo que tratar o que me tengo que no, me has dicho... No. Me has dado consejos sobre... Lecturas, bibliografía. Sí, te he recomendado pero a mi psicoanalista, ¿no? Me has dicho, me estás dando consejos. No. Esto es muy interesante, que me estás dando consejos. No te he recomendado bibliografía, como si tú me dices, léete ese libro. Es decir, yo no doy consejos, yo me dedico a otra parte de la gestión del conocimiento, yo no doy consejos. Pero en realidad, evidentemente sí que te ha provocado, porque lo que estás haciendo es una crítica bastante heavy, y entonces yo creo que esto te ha provocado. Que no. O sea, yo creo que te ha provocado porque, o sea, el hecho de que, o sea, has hecho una crítica alucinantemente heavy, y que es fantástica, me ha encantado, te lo juro que me ha encantado, porque nunca me habían hecho una crítica tan heavy de este trabajo. Pero, y entonces, Fernando es así, pero es intenso. Pero evidentemente algo ha provocado ahí, y eso es muy interesante. Que no me provoca nada. Permíteme que si me tomas la atención estoy en el estándar más bajo. Es decir, he intentado, tú querías críticas, pero vamos a ver, uno quiere críticas porque quiere... Pero yo no quiero, o sea, vamos a ver, en el juicio del nivel de la emocionalidad, en una época de hiperempatía, todo es empático. Es que tú no empatizas, tú no sé qué. Cuando eres profesor, yo alguna vez lo he sido, de Bellas Artes, y algunos habéis hecho la carrera o habéis estado vinculados, pues llega el alumno y hace allí una cosa alucinante, ¿no? Yo estuve en una tesis doctoral y llegó en una tesis llegó la que defendía la tesis y se puso nerviosa, abrió unas latas de sardinas y se las introdujo por todos los orificios del cuerpo, ¿no? Entonces por la nariz, por las orejas, por la vagina, por el culo, y entonces estábamos allí un poco impresionados, ¿no? Pero porque... esto te pareció fantástico. No, yo lo estaba bien. Entonces el presidente del tribunal dijo: usted no está buscando el rango de doctor, tiene que ir directamente a catedrática. O sea, le querían hacer catedrática, porque estaba haciendo... Entonces empezaron a hablar de lo abyecto y no sé qué. Y dijo uno muy lúcido, Javier Utray, esto no es ni bueno ni malo, está en el nivel de lo desagradable. Pues el problema del trabajo tuyo es que yo no entraría en una cuestión ahora de la emocionalidad, es del lenguaje, o sea, yo analizo únicamente el lenguaje que empleas. Y el lenguaje que empleas, pues Félix lo veía como, claro, en esa clave es una performance que entra en el terreno de la ficcionalidad. Pero yo cuando vi que aparecía el arroyo ese final, el regato de Ofelia, dije, esto no va de ese palo. Es decir, la estructura del lenguaje del vídeo hace que cuando tú crees que se va a dar una vuelta de tuerca donde vamos a hacer un momento brechtiano, que vamos a decir, señores, vamos a abrir el plano, como hace Lynch en Inland Empire, cuando está muriendo la protagonista y abre el plano,
o en el comienzo, o en la escena del pub Silencio, del Club Silencio de Mulholland Drive, cuando está Leonardo en Los Ángeles. Esa es una escena empática que te está haciendo llorar, que trata sobre la historia de las lágrimas, y cuando estás viendo eso y sale Leonardo en Los Ángeles, se cae redonda y te das cuenta que te han llevado un playback. Es un efecto brechtiano. Entonces a mí no me interesa, yo no hago una crítica que me provoque, más, yo estoy ya en una fase zen. Es decir, Yo no me lo creo, porque lo que acabas de hacer no es para nada zen. Para nada, totalmente. Yo no sé si os dais cuenta que estamos viviendo un momento heteropatriarcal súper fuerte, me encanta. Sí, alguien quiere hablar aquí. Que a mí me parece, al principio tenía como sentimientos medio encontrados, pero incluso pensé como en no remitirme a mi pesadez también. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Fernando. No conocemos mucho, creo. Yo creo que sí. Sí. Curador Terremoto Chile. De ahí hablamos. Me parece que si es, o sea, si la pieza no se resuelve al interior de ella misma, no existe. O sea, si es ficción, si es real, no tiene ninguna importancia si tú controlaste, digamos, la situación y como lo hacen los actores, ¿no? De escarbar dentro de la emocionalidad propia para poder tener una escena de llanto, o si si fue una propia escena de llanto, porque justo no tiene ninguna importancia. Yo creo que a mí lo que me da por pensar, y lo que esta pieza igual, lo interesante del debate que ocurre ahora, que es si el arte efectivamente tiene que tener una función, un rol, aunque sea una vieja conversación, pero tu pieza de vuelta trae a ese problema y a esa pregunta, ¿no? O sea, el arte es terapéutico, es terapia efectivamente, o es por otro lado uno tiene que sufrir una experiencia estética con lo que ve para hablar de otras cosas. A mí me pareció patético. Yo no quiero ser pesada además porque, bueno, igual estáis preparada para eso, ¿no? Si también viniste a eso, ¿no? Viniste a poner, como Juana de Arco, a ponerte de alguna manera a que te den de bofetadas, ¿no? Como... o no, digamos, también no, hay otra gente que empatiza con lo que presentaste, ¿no? Con Juana de Arco, pero entre eso y ver a alguien masturbarse, para mí no hay mucha diferencia. Ese es un poco el punto, ¿no? O sea, ambas terminan de ser algo desagradable. No entiendo lo que me estás diciendo. No, estoy hablando español, de Chile, sí, pero igual. Pero no entiendo lo que me estás diciendo. Te estoy diciendo que entre lo que acabo de ver y entre, por ejemplo, haber visto la pieza de alguien masturbándose, yo no veo mucha diferencia. Bueno, pero aunque la escena sea no puede ser, a ver, el arte puede ser todo, ¿no? Puede ser alguien masturbándose, puede ser alguien llorando, puede ser todo, o no. O hay cosas que pueden o no ser. No, pero no estoy hablando de censura, no estoy hablando de censura. De hecho, por ahí era mucho más sugerente, digamos, lo que estaba. Yo no estoy hablando de censura, estoy hablando de entrever una escena personal, terapéutica, que conduce a un cierto goce, y de ver otra escena personal terapéutica, que es la masturbación, que conduce a otro goce. No hay mucha diferencia, o sea, no se me abre el campo. Percepción, claro. No, bueno, tu percepción, pero si tú preguntaste por la percepción de la gente aquí, pues, o sea, estáis pidiendo que respeto totalmente la percepción de la gente. Sí. Lo que pasa es que no entendía lo que me decías, pero bueno, es igual, no quiero monopolizar la atención de todo esto. Si queréis, hablamos de otras cosas también. Podríamos a lo mejor, porque vimos también trabajos de Félix y de otros. Yo traje un vídeo de esta artista, el que dijimos, a mi mami le gusta el arte, porque es como en las antípodas, también es por cambiar de estado emocional también, ¿no? Porque este es otro estado, ¿no? Vamos a ver cómo sale.
versión de Despacito, gracias. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Y teníamos más manos levantadas hace un ratito? Sí, había más gente que quería... Tú levantaste otra vez la mano, ¿no? ¿Tú? Sí. Antes levantaste otra vez, ¿no? ¿O se te ha pasado ya? No, ya, seguro que se me ha pasado, la verdad. Pero tengo algo que preguntarte sobre este vídeo, porque es artista. Verónica. Sí, es que... Bueno, ahora te damos la palabra. Bueno, por aquí teníamos también la mano levantada hace un rato, pero con lo que ha dicho Fernando, bueno, ya está un poco todo dicho, pero sí que nos estábamos acordando de una anécdota que nos pasó ayer. Estábamos en el metro y en el andén de enfrente había una chica que estaba como muy disgustada contándole a alguien en una nota de WhatsApp pues lo mal que se había portado con ella y como medio llorando y como muy trágico todo, como que le había hecho mucho daño, la había decepcionado y todo eso, ¿no? Y entonces, según acabó de grabar la nota de audio, le volví a dar al play y se escuchó a sí misma como lamentándose y llorando. Entonces el hecho de volver a reproducir su propia nota de audio como que le quitó toda esa angustia y todo lo que me había provocado a mí en ese momento. Ya no sentía lástima por esa muchacha y dije, o sea, si estás escuchándote la nota de audio, ya para mí ya ha acabado esto. Entonces es un poco lo que he sentido cuando he visto el vídeo, porque al principio lo primero que he pensado es, me ha dejado tibia, no sé, ya no me meto en si es real o no es real o si es ficción, pero cuando ya has comentado que esto era real y que realmente la emoción que tú mostrabas era real, ya no entendía por qué esa pieza que ya... o sea, por qué necesitabas de nuestros comentarios para concluir la pieza y no era una pieza que era redonda en sí, sino que necesitabas de nuestro feedback para estudio qué hacemos delante del dolor del otro y lo estoy viendo. Realmente, o sea, todo esto no hace más que encender más la necesidad de hacer el trabajo que estoy haciendo, porque veo que en realidad delante del dolor del otro tenemos un rechazo y este es... Yo no creo que haya rechazo porque bueno, yo siento muchísimo sí, hay un ante el dolor rechazo del y un otro, fastidio, pero que es fantástico, realmente este es el mundo en que vivimos. Es que me parece no creo que muy sea un fastidio porque haberlo oído y no creo que sea un fastidio. Rechazo, me parece alucinante. No creo que sea un fastidio porque yo soy una persona súper emotiva, súper emocional, que no me cierro a nada
que hablo con todo el mundo sobre mis emociones y las escucho, pero no puedes culparme porque ante tu... Yo no te estoy culpando. Sí, estás diciendo que por las reacciones que está teniendo la gente, yo la digo gente que delante rechaza. del dolor del otro, no lo rechazo, es que no me ha emocionado. ¿qué reacciones tenemos? Bueno, no lo rechazo, que no. No, vale, no, pero sí es... Sí. Bueno, a mí me interesaría romper la dinámica porque creo que la mesa era para otra cosa. Esto es lo que sucede cuando no hay un moderador y creo que ha habido postulados que Margarita ha expresado muy interesantes que a mí me gustaría ahondar sobre ese post, de alguna manera, sobre todo el más cibernético, que me parece mucho más interesante, y la parte también de lo que se ha aportado desde la transexualidad o esas nuevas denominaciones. No son territorios absolutamente inhóspitos o difíciles de todavía asimilar, a pesar de que digamos que todo ya está presente. Creo que todavía no todo está presente, sino que es necesario ahondar mucho más y probablemente en unos añitos pues veamos otras perspectivas nuevas. ¿Por qué yo? Yo quería hablar, ya enlazando con él un poco, de que realmente el país está preparado para la realidad virtual, para unas Oculus, es decir, para que yo trabaje con vídeo en 360, ¿no? Porque tú vas a un museo y en verdad es que no hay ni videoarte, no están ni las pantallas ni los acondicionamientos necesarios para tú poder exponer. O sea, vamos a ser realistas, ¿no? Una persona con una beca en Noruega o un artista como la que tú has puesto, que pueda tener un equipo para en 2000 y poco crear en 3D, bueno, pues en ese momento pues tú dices, bueno, joder, ¿de qué país viene, con qué pasta y cómo lo ha hecho? Pero aquí, por ejemplo, yo creo que para los artistas y las artistas hace falta, evidentemente, medios, y me parece hasta utópico, fíjate, si no te patrocina una marca como Samsung en un momento dado o no te dan una beca BBVA, usar realidad virtual, que es algo tan simple como una tecnología que yo creo que ya mucha gente cada vez está más accesible. Por 700 pavos tienes unas Oculus, pero a la hora de tú crear para ese tipo de máquinas y de canal de exposición y de exhibición es bastante complicado, todavía no está aceptado, ¿no? Entonces yo creo que es un debate que la gente que gestiona los espacios de creación deberían de tener en cuenta, sin más. Sí, es evidente que en la época en que estamos de recortes presupuestarios, de nada de apoyo a la cultura y al arte, que está claro, ¿no? E incluso menos que en épocas, bastante menos que en épocas pasadas. El uso de la tecnología ahora mismo es más avanzada, dijéramos, por supuesto es caro, ¿no? Pero lo que vengo a decir es que bueno, es caro hoy, pero eso lógicamente esperemos que vaya evolucionando en el sentido de que en su momento pues se abarate, porque cuando la cosa se democratiza, se quiere decir se masifica a nivel de producción, ¿no? Se baratan los productos, evidentemente. Hoy, ahora mismo, hay que tener unos equipos, etcétera, y eso es caro, está claro. Pero se puede hacer. Lo que yo quiero decir es que hoy ya se puede hacer. Es decir, que como realidad posible de unión de la ciencia con el arte, de la biotecnología, o sea, de la tecnología con el cuerpo. Marcelia Antúnez ya hacía performance aplicándose máquinas al cuerpo que le movían la cara, el cuerpo, y hacía acciones performáticas desde hace ya 20 años, me parece que anda como por ahí, ¿no? Sí. Marcelia Antúnez, ¿no? Hace ya este tipo de performance que graba también en vídeo, ¿no? Lleva mucho tiempo. Evidentemente, bueno, pues él tiene un acceso a ese tipo de maquinaria, etcétera, porque bueno, pues porque habrá conectado, lo mismo lo han sponsorizado o algo, no lo sé, pero yo recuerdo como 20 años haciéndolo, ¿no? Y ahora mismo está más complejo. Evidentemente Kirsten Heidler trabaja en la universidad en el departamento de nuevos medios, ¿no? Yo estuve en junio en Pekín, presenté la colección de vídeos de Alicia Aza, de una coleccionista española, en CAFA, en una de las facultades de Bellas Artes, porque hay un montón, porque claro, tiene 20 millones de habitantes, y los departamentos de nuevos medios para los alumnos están súper avanzados, y los alumnos pueden experimentar con el departamento de nuevos medios y crear, porque tienen muchísima tecnología, y tienen acceso a los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de allí, que por supuesto no son todas las facultades de Bellas Artes españolas, que ojalá lo tuvieran, ¿no? Es decir, que lógicamente son ahora mismo en puntos concretos y en posibilidades concretas.
Esperemos que eso sea más factible en el futuro, pero lo que estaba hablando es que ya se puede hacer como posibilidad de hacer, ¿no? El que tenga los medios, evidentemente, y que la realidad virtual está ahí. O sea, la realidad virtual es tan inminente que va a hacer que nos reflexionemos un montón de conceptos, desde el concepto de pareja y sexualidad, por ejemplo. O sea, redefinirlo. Porque claro, es decir, va a tener determinadas funciones de vida cotidiana. Ya hay robots. Bueno, Alicia Framis tiene un vídeo que es pasando 24 horas con un robot, con el que come, se acuesta, hace todo lo del día con un robot muy especializado. Entonces, y está grabado en vídeo. Yo voy a trabajar con ella sobre eso, ¿no? Y entonces quiero decirte que ya ese tipo de cuestiones que son ahora mismo pioneras, dijéramos, ¿no? Y que utilizan artistas concretos, que pueden tener accesibilidad, etcétera, yo creo que de aquí al tiempo, vamos, por supuesto estamos en un ámbito capitalista y el capitalismo lo engulle todo y lo produce todo. Para obtener beneficios, evidentemente, todo será caro, los coches son caros, no todo el mundo puede tener un coche. Y evidentemente un robot pues los habrá de muchos precios, pero hoy por hoy son caros, claro, los robots. Pero un alquiler, ¿no? Claro, pero a lo mejor, igual que hay un puticlub de robots en tal, que es estandarizado y súper machista, pero a lo mejor puedes alquilar robots para 24 horas o hay servicios de alquiler de robots, claro, ¿por qué no? Lo que sí es cierto es que también, en lo que comentaba ella, lo que sí, más allá de hacia dónde va la investigación tecnológica, que ya no es tanto hacia la realidad virtual. Ahora mismo acaban de traducir el libro de Kevin Kelly, Lo Inevitable, que es un libro. Kelly fue el fundador de Wire, de la revista Wire. Pues Kelly, que sacó ya sus reglas para la nueva economía y que Lo Inevitable es un bestseller, ¿no? Se han vendido miles, millones de libros. Hace las 12 tesis de las formas de cómo va a influir la tecnología hasta el 2020 y en su prognosis lo que señala es la inversión en inteligencia artificial, no en realidad virtual, en inteligencia artificial. Sí, y también, evidentemente la inversión en inteligencia artificial es hoy la división principal de inversión tanto de Facebook como de Google. Entonces, pero una cosa es eso y otro es cómo los museos, ¿a qué nivel se encuentran los museos de relación con la tecnología? Esa es Porque otra. se llama New Media, nuevos medias, pero no deja de ser curioso que en España la relación con las llamadas nuevas tecnologías, que ya son muy viejas, ¿no? Porque algunas son ya hiperviejunas, pues es de retardataria, ¿no? Porque al final aquí se tuvo que mantener toda el New Media Art, por ejemplo, en Ars Futura, que no dejaba de ser un despliegue de gadget y no llegaba a una investigación. Yo creo que quedó muy obsoleto el planteamiento de ellos. Luego se hizo el proyecto laboral, que ahora cierra casi 6 meses al año, que nos explica también qué situación nos encontramos. Y yo creo que cuando uno revisa qué tipo de presencia tiene los nuevos medios, pero incluso tecnologías o formas discursivas tan antiguas como el videoarte, en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, en el MACBA y en otros, nos daremos cuenta que está muy retardado. Es decir, que lo que ella dice es verdad, está eso muy retrasado. Es verdad que se tiende hacia un archivo documental o sea, un tipo de arte de ese tipo, pero cuando tú dices qué tiene que ver, qué tratamiento web o qué web tienen estos museos, por ejemplo, pero es que hoy en día hablar de videoarte, por ejemplo, es en relación también con la cultura youtuber, ¿no? Es decir, hoy en día uno es un videoartista, pero lo que tiene que ver es qué está haciendo y a qué tipo de auratización de su trabajo quiere ir. Yo antes escuchaba lo de los coleccionistas y cuando tú hablabas de que tú lo cuelgas directamente en la red, en relación con los youtubers. Mira, hay un trabajo, solamente un fragmento, de Eduardo Fernández, que es un chico gallego que tú conocerás. Sí, Total teníamos Curator. que ir acabando, entonces vemos el fragmento, pues, si hay alguna... Y Edu trabaja también mucho con la identidad, claro, o sea, con la transidentidad. Claro. Si lo queréis ver en alguna ocasión, es un tipo que plantea un trabajo, bueno, en este caso no veo porque no tiene sonido, pero bueno, si lo queréis en algún... Facebook tengo el correo a punto de reventar, tengo miles de emails, me móvil para eso constantemente, la lucecita todo el rato del WhatsApp, ¿sabes? Me llaman por teléfono constantemente el director del museo, me llaman los gestores, me llaman, tú quieres saber qué está pasando, ¿esto va adelante o no va adelante? ¿Qué pasa? Y yo la verdad es que estoy en meditación, estoy probablemente viendo películas de los 90 o jugando a Age of Empires o a juegos viejos tipo Quake, quizás no se empiezan a mandar los dosieres, los proyectos. Yo tengo mi casa ya todo apilado, tengo toda la habitación llena de dosieres, de portfolios,
en la cama, al lado del café, los uso como soportes para mi vida diaria y la verdad es que no estoy leyendo ninguno, no me apetece, no tengo que pensar qué frases van a ir entre corchetes, tengo que buscar las citas a los filósofos postmodernos de los años 70, creo que la exposición de la semana que viene no he hecho los deberes, no tengo preparado el título, no he preparado los textos, no sé ni cómo se llama la mayor parte de la gente que va a formar parte, además que esto al final, esto es simplemente una batalla de hombro de las convocatorias, no es cierto, o sea, yo al final digo, tú sí, Vamos a ver. que las exposiciones son un dispositivo súper conservador y trasnochado, deberían ser declaradas una movida en peligro de extinción, igual que los artistas. Un concepto dieciochesco, típico de una civilización modernista que hace la economía, el activismo, esta gente que a lo mejor la identificación del compromiso social, de la memoria histórica, de la guerra civil, del postcolonialismo, todas las cosas basadas en este tipo de proyectos, gente con mucha imaginación y que tiene una visión muy política del arte. Los que hacen ready-mates a esta gente que se cree que es ilusión en pleno 2016, bueno, cogen cosas que encuentran y dicen que es arte, no se va a hacer por aquí. Fundamentalmente es gente que hace cosas con palos y luego el tema del género y del feminismo y de este rollo, que luego hacer también a trabajar, va a ser por ahí de la mayor oscura, y por ahí van a estar todas estas piezas que hace esta gente, ¿no? Como de penes y vaginas. Estoy totalmente capacitado. Bueno, como veis, yo lo que pasa es que creo que son las dos cosas, ¿sabes? O sea, creo que, por supuesto, todo esto, todo el accionismo youtuber es genial, es dinámico, es dijéramos, lo más rápido, es barato, etcétera, y está ahí. Pero que en paralelo, es decir, toda la robótica y toda la gente que trabaja con New Media también están haciendo cosas muy interesantes. Quiero decir que todo es acumulativo, no es excluyente, que son las dos cosas. Los que tienen medio y los que no lo tienen. Bueno, nos estamos ya, parece que yendo por encima del horario. Como bien se decía hace un rato, el hecho de que yo no fuera moderador era gravísimo. Pero bueno, gracias por vuestra paciencia. La performance acabó. Y seguirá el Festival Proyector, y gracias a los compañeros que trajeron su trabajo, y también a Margarita por su exposición. Y espero que no te vayas muy dolida, que se ha hecho con todo el cariño. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego. Gracias.